Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Aunque usted no lo vea, este es nuestro segundo especial de fin de año y para esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi querido Eder Guevara. ¿Cómo estás, Eder, mi querido? Yo con un gusto de saludarles a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, también está mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Mi querido Jesús Pérez, crea su solarización. Hola a todos. Mi querido amigo Mercurio Cadena. ¿Cómo estás, Mercurio? Bien, ¿y tú, querido? Todo muy bien. Acabamos, pues ya cerrando el año, terminé. Voló. Oigan, la semana pasada hablamos de lo que sucedió a grandes rasgos en el primer semestre del 2024 y ahora nos tocará analizar y ver lo que sucedió justo en el último semestre del año. Los invito a que veamos este informe y lo comentamos al regresar. La principal preocupación en el primero de 9 foros es que jueces, magistrados y ministros sean electos en las urnas y no por mérito. Y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés. Está en riesgo que pueda haber tribunales y jueces imparciales en México. ¿Deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Y ahora tenemos una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tiene un vínculo directo con la familia Madrazo. Por el simple delito de haber ejercido la crítica y no haberse plegado a los intereses del poder. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, confirmó ayer que asistió a esa reunión. No es verdad que los jueces liberen delincuentes. ¿Por qué se está agandallando Morena, PT y Verde una mayor representatividad al Partido Verde? Le están dando más diputados que al PAN, que tuvo más votos. Fíjate la mentira. El PAN, por ejemplo, el PAN solo ganó 32 diputados y le están dando 36 plurinominales. El PRI tuvo 9 por voto directo y tiene 24 de representación proporcional. Es la ley que fue aprobada por panistas y priistas cuando ellos eran los meros, y ahora están de chillones. Joe Biden celebró este viernes la detención de Ismael El Mayo Zambada y sacó que es un golpe a la cúpula del cártel de Sinaloa. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el operativo de detención estuvo a cargo tanto de ellos como de la DEA. ¿Qué es lo que ha permitido que México tenga como sede a este cártel poderosísimo con presencia multinacional? ¿Qué? I don't know. How many hundreds or thousands of weapons did you allow to be purchased, knowing that they were going to Mexico? Cartels are running Mexico. El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe. El déficit fiscal aumentó 537%. De pura deuda se habrá consumado 5 Fobaproas. Es el sexenio que México contraerá más deuda en términos históricos. En términos reales se redujo $1 billón. ¿Te acuerdas cuando te contaron lo de las armas de destrucción masiva en Irak? Weapons of mass destruction. Sabes hoy que todo aquello era mentira. ¿No será que te están hoy mintiendo sobre Venezuela? He is now a dictator. La palabra dictadura solo se usa por Estados Unidos para los países que se resisten al imperialismo financiero neocolonial. Lo que pretenden hacer en Venezuela, si les sale bien, es lo que van a hacer en todos los países del continente. Y para el mundo, Gonzalo Urrutia, 6 millones. Ya ganamos. Es oficial, Claudia Sheinbaum Pardo es presidenta electa de México. México ha roto el techo de cristal. Creo que es una pinche inepta de quinta. A ver, Claudita, te la voy a partir. Piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia. Empezamos a ver de qué color es Claudia Sheinbaum. ¡Viva la Cuarta Transformación! Nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente. Gracias de corazón. ¡Viva México! Morena y compinches no tienen la mayoría calificada. Un voto le falta a Morena en el Senado. Miles de manifestantes lograron entrar a las instalaciones del Senado. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno. ¿Pinche oposición? He determinado dar mi voto a favor del dictamen. Partido Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto. ¡Vaya tristeza! Y qué contento estoy porque se aprobó la reforma. Yo creo que estamos frente a tiempos sombríos para la República. La defensa de Genaro García Luna difundió una carta. Y en ella acusa al presidente López Obrador de tener nexos con el narcotráfico. El valor probatorio de esa carta es nulo, cero.
2 juzgados federales concedieron suspensiones provisionales en contra de la reforma judicial. Una violación flagrante a la Constitución. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Gracias, pueblo. No nos fallaste. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. ¡Viva la Cuarta Transformación! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El gobierno de Claudia Sheinbaum huele a culto de la personalidad y huele a viejo aunque se vista de falda. Con López Obrador en este sexenio se ha puesto freno también a las privatizaciones del sector público, se ha redistribuido la riqueza hasta conseguir sacar a 9,5 millones de mexicanos de la pobreza. Por el bien de todos, primero los pobres. Lo llamamos el humanismo mexicano. Va a empezar a expropiar, digan de una vez. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. Llega ella, una mujer blanca hegemónica con privilegios judía. La Ciudad de México optó por un gobierno progresista y democrático. Votó por un proyecto de izquierda abiertamente feminista, anticlasista y antirracista. Genaro García Luna fue sentenciado a casi 39 años de prisión. Es el funcionario de seguridad mexicano más condecorado en Europa y Estados Unidos. No sabía que él estuviera metido en nada malo, ni de corrupción, ni de vínculos. Había muchas versiones, muchos chismes, si quieres. Que García Luna fue el rostro de la guerra contra el narcotráfico en México en la administración del presidente Felipe Calderón. Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres. La juez no tiene ninguna atribución. Que si se desacata, en caso de que se vote a favor su proyecto, ustedes soliciten la remoción de la presidenta y los legisladores. No, para nada. Ya llegan al límite de que me van a destituir. O cumples la sentencia o te vas. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica. La Suprema Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán. Otro traidor más. Que la historia te juzgue, pendejo. Traidor. Se revela un nivel muy bajo de los ministros. Es cuando deciden que por qué no mejor, en vez de 8 votos, se necesitan 6. Wow. Esa tricuñuela política que además desviste a la presidenta de la Corte, que ha hecho un trabajo terrible y que hizo un trabajo terrible encabezando esa Corte. Ken Salazar cuestionó nuevamente la estrategia de seguridad de la pasada administración. La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó. No estamos en una situación óptima, tampoco voy a decir que me quedé seguro, no, México todavía no sé, pero los números han bajado. Cuando habla de que ellos quieren apoyar al pueblo de México, el señor Ken Salazar le falta el respeto al mismo pueblo de México. Que cuando a Calderón y a Peña le daban, nunca nos enteramos qué les pidieron a cambio. Ah, claro. Va a seguir habiendo coordinación, pero no subordinación. Bueno, pues ya estamos. ¿Qué último semestre del año tan más intenso? Ha pasado muchísimo. Yo quisiera que fuéramos por partes. ¿Por qué no hablamos de los foros de la reforma al Poder Judicial? Todo sobre la falsa sobrerepresentación y el secuestro o detención del Mayo Zambada. Vamos a empezar con estos primeros temas. Es fácil. ¿Quieres empezar? Un tema sencillo. ¿Cómo te hago yo? A ver. Pues sí, es sencillo, ¿no? Detienen al Mayo Zambada, se aprueba la reforma judicial. Pues creo que fue el año donde inició la transformación del Poder Judicial, inició diciendo eso, que no se había tardado 6 años, yo creo que llevaba 30 años acumulando podredumbre. Creo que nos tardamos desde el 88, que se iba a empezar a mover algo. El sistema crujió, pero no se rompió en ese momento. En 2006 se iba a subir México a la transformación mundial, ¿no? Progresista, etcétera. Se retrasó otra vez. Y en ese proceso también el legislativo se fue transformando. El que nunca vimos que tuviera alguna transformación o deseo siquiera de mover algo, voluntad fue el Poder Judicial. Y creo que este es el año del inicio de la transformación del Poder Judicial, ¿no? Es importantísimo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial garantiza desde 1994 todos los negocios, inversiones y todo lo que viene a México desde Estados Unidos. Hay que recordar que parte de la moneda de cambio del préstamo que le da Estados Unidos a México para que se pague lo que le debíamos a Estados Unidos en la crisis del 94 fue justamente que el Poder Judicial se reformó. Pues prácticamente fuera un Poder Judicial servil a los intereses completos de Estados Unidos. Entonces no es poca cosa que en este último semestre del 2024
haya empezado la transformación del Poder Judicial. Sin embargo, hay mucha resistencia de eso. Pero a ver, ¿qué piensas tú, Eder? Reforma judicial y lo de la detención del Mayo Zambada también es un quiebre muy, muy importante. Yo sí quisiera que cada uno me diera sus hipótesis, porque yo tengo una, pero ahorita la comento. A ver. Sí, yo me iría un poco más atrás de lo que planteaba Jesús. Cada uno de los procesos de transformación de nuestra patria, los procesos históricos de transformación, la Corte se ha puesto siempre en contra. Siempre han sido un factor es el supremo poder conservador. Históricamente en los países conquistados, los poderes judiciales han servido como las alas protectoras del colonialismo. Entonces, lo que acaba de suceder con este inicio de la transformación judicial es el intento de un movimiento popular de masas para poder reformar el Poder Judicial, para que por primera vez en la historia de los países del sur global, el Poder Judicial sirva para que haya justicia para el pueblo y no para defender los intereses de grupos oligárquicos. Ese es el tamaño del proceso de transformación judicial que se está llevando a cabo, a diferencia de otros momentos de transformaciones históricas en nuestro país, en donde como que con el Poder Judicial hay tensiones, pero como que no sucede nada relevante. Esta vez, por primera vez, y además, que no es poca cosa, por la vía del convencimiento, del voto popular, de los procesos democráticos, del proceso legislativo que se cuidó de manera impecable durante todo el proceso de la reforma judicial, se llevó a cabo este proceso de forma pacífica. Y eso a mí me parece que es muy interesante, porque no solamente habla de las capacidades de un movimiento que es el impulsor, sino también de la voluntad popular. Incluso hay más gente a favor de esta transformación judicial, a favor de que se vote por los jueces y magistrados, de las personas que votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la mandataria más votada en la historia de nuestro país. De ese tamaño es el consenso de este proceso, y lo que vemos después, tanto las patadas de ahogado para intentar que no tenga Morena la mayoría calificada, como incluso el secuestro del Mayo Zambada, porque eso no fue una detención, a él se lo llevan del territorio nacional bajo mentiras, en una conspiración de los hijos del Chapo con la DEA, sin avisarle al gobierno de México, sin hacerlo parte del proceso. Calentaron la plaza en Sinaloa, incluso el embajador Ken Salazar contribuyó con sus declaraciones irresponsables a calentar la plaza de Sinaloa por un tema que se decidió allá en Estados Unidos, que lo decidió la DEA, y que quisieron aprovechar en dos sentidos: para intentar entorpecer el proceso de la transformación judicial en México, y para usarlo también de campaña en el proceso electoral de Estados Unidos, que tampoco les resultó, porque evidentemente perdieron ellos, y quien asumiera ahora es Donald Trump, que trae otra lógica y pertenece a otro grupo de poder norteamericano. Entonces, a mí lo que me queda claro es que en estos 4 o 5 meses que llevamos desde la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum a la fecha, si bien previamente habíamos vivido momentos históricos con el presidente López Obrador, ahora empezamos a ver hitos históricos. El que tengamos a la primera mujer presidenta, el que se esté intentando reformar el Poder Judicial para democratizarlo. Por primera vez en la historia del mundo se va a democratizar completo un Poder Judicial con la intención de combatir el racismo y el clasismo que imperan en este poder. Esos son hechos que van a marcar sin duda a nuestra generación, y de los cuales se va a hablar dentro de 100 años. Sí, no solo el clasismo y todo, es prácticamente liberarnos del sometimiento de una Suprema Corte de Justicia que respondía por un lado a intereses oligárquicos, intereses transnacionales, y también a intereses de grupos criminales de los narcotraficantes. Lo dijo muy bien el presidente. Son dos grupos criminales a los que defiende la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, los criminales de cuello blanco, los llamados criminales de cuello blanco. Bueno, basta ver, ¿no?, la parte de los impuestos que no paga Salinas Pliego. Pero por otro lado, también los abadazos en las liberaciones de diferentes líderes criminales que son generadores de violencia en diferentes partes de nuestro país. Solamente para que nos demos una idea de cómo estamos en una gran disputa por que todo lo que pasa en nuestro país sea controlado por México, por su pueblo. Una encuesta a finales del sexenio de Andrés Manuel decía
justamente sobre si pensaba la gente que con el presidente Andrés Manuel México había vivido una transformación. El 82% de los mexicanos y de las mexicanas dijo que sí, que con Andrés Manuel México había vivido una transformación. Y después se le pregunta y considera que esta transformación fue para bien o para mal. De ese 82% que dijo que sí era una transformación, casi el 89% dijo que fue una transformación para bien. O sea, el mandato, Karen, era muy claro de empezar justamente a transformar el Poder Judicial, que como apunta bien Jesús, es el único de los 3 poderes que no se había transformado, incluso empezando el 1 de diciembre, la 4ª transformación, el legislativo hubo un poco más de pluralidad, hubo un poco más de diputados y senadores del bloque de la 4T, pero el Poder Judicial, ellos nunca se imaginaron que íbamos a poder transformarlo, porque además el reto para poder empezar la transformación del Poder Judicial era un reto que se veía bastante complicado y bastante difícil. Y por el lado de lo del Mayo Zambada, sí, a mí también me parece que lo del Mayo es una venganza de la DEA de Estados Unidos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por todo este acumulado de Andrés Manuel desde el inicio de su sexenio, en donde empezó a hacernos más independientes y más soberanos, empezando porque los agentes de la DEA ya no podían entrar como Juan por su casa en nuestro territorio. Entonces a mí sí me parece que es como una venganza de lo que el presidente hizo de ir ganando independencia y soberanía perdida en toda esa época neoliberal. ¿Tú cómo lo ves? Justo lo del Poder Judicial terminó siendo una hazaña que queda plasmada para la historia de nuestro país. Yo recuerdo que en discursos de antes del 2018, el expresidente López Obrador hablaba de la necesidad de reformar el Poder Judicial desde adentro del Poder Judicial. Hacía mucho énfasis en que eran ellos los que tenían que reformarse. Sin embargo, una vez que llega a la presidencia, una vez que toma el poder y que empieza a ver cómo decisión tras decisión el Poder Judicial estaba frenando mandatos populares diferentes, ¿no? Dígase la construcción de los megaproyectos, de las megaobras, o el estar frenando que el gobierno le cobrase los impuestos a los grandes magnates, que es algo que todos pagamos, ¿no? A partir de ello se da cuenta de que ellos no van a reformar. No se tiene la voluntad o no se tuvo la voluntad nunca ni se tendrá a lo interno de este poder conservador de cambiar las cosas. Y es cuando nace esta necesidad de lanzar la reforma al Poder Judicial que hoy ya está como parte de nuestra Constitución. En un primer momento se tenía confianza en que los diferentes poderes tenían la capacidad de transformar, de cambiar, pero ya vimos que una transformación popular requiere impulsar y tocar todos los poderes y no esperar que estas instituciones cambien per se. Eso por el lado del Poder Judicial. Ahorita que regresemos del corte, nos sigues hablando con respecto seguramente del Mayo Zambada, ¿no? Hacemos una pausa, regresamos. Quedamos con Karen, justamente estabas terminando lo del Poder Judicial. Sí, justamente. Bueno, pues en síntesis fue una hazaña lo que hemos vivido. Intentaron generar falsos debates jurídicos, intentaron agarrar cualquier recoveco que encontraban en la ley para no someterse a lo que ya era pues algo inamovible, que era el mandato popular y la necesidad de que se transformara de fondo esta gran institución. Y bueno, pues hoy estamos viviendo ya el reto de someter a votación a quienes van a ser nuestros jueces, nuestros ministros, y claro que va a tener muchísimas oportunidades, muchísimas cosas que hay que mejorar, pero también están marcando un hito en toda Latinoamérica y en todo el mundo en que en México se elija por votación popular a los jueces y a los magistrados. Si esto sale bien, va a ser un ejemplo mundial, quedará plasmado, sobre todo para los progresismos del mundo con respecto a cómo poder transformar el Poder Judicial. Sí. Digo, sí sería ejemplo, pero no tan sencillo. No, para nada. Porque yo no veo algo así como lo que pasó en México, un consenso armonioso, popular,
de niveles del 80-90% en todo el país. No veo algo así en ninguna parte del mundo. Bueno, pero en México no lo veíamos cuando estaba Peña Nieto en la presidencia. Antes de la elección, donde gana el presidente López Obrador la candidatura, no veíamos tan cerca la posibilidad de generar este gran consenso que ahora pero el consenso viene a partir de un gran sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, si no hubiera habido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ese consenso que hace ganar a Claudia por ser la candidata más votada de la historia y todo lo demás. Pero incluso al interior de casa, mucha gente se sorprendió con el resultado. Lo que voy es que el que no se ve ahorita en otros países la posibilidad inmediata de construir algo como lo que sucede en México, no significa que no pueda suceder. En Argentina, en cualquier momento, decimos que no, pero no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Y creo que eso sí es importante señalar, que van a tener, o tenemos todos la gran responsabilidad de que este proceso funcione, al menos poniendo las bases de que se tenga un poder judicial democrático, y eso creo que va a ser un avance, pues, gigantesco en cuanto a nuestro sistema político en México. Y ahora, brevemente, para ceder la palabra a Mercurio, en relación con el Mayo. Híjole, yo también considero que fue parte de un entramado por parte del gobierno de Estados Unidos que resultó en una venganza y una respuesta al final del sexenio del presidente López Obrador de todo lo que no estuvieron de acuerdo, pero que callaron o que lo hacían escondidas. Se acumuló un sinfín de pequeñas, y no, que no eran pequeñas, era la defensa de nuestra soberanía al final, y que derivó en esta intromisión a nuestro país, en la que al día de hoy todavía no tenemos una respuesta clara de qué fue exactamente lo que pasó, quiénes estuvieron participando y por qué. El gobierno de Estados Unidos no ha dado una respuesta. Fue una medida desesperada también por parte del gobierno de Joe Biden, también coincido en eso. Querían levantar un poquito en el tema electoral, no les funcionó, no les alcanzó. Y a mí me parece que fue un acto un tanto cobarde, porque lo hacen en un momento en el que ya estaba de salida la transición. La transición, ya estaba de salida el entonces presidente y todavía no terminaba de llegar la hoy presidenta. Es mucho más fácil en un momento tan delicado hacer declaraciones de esa índole porque está el cambio de los poderes en nuestro país. Pero bueno, al final la presidenta Claudia Sheinbaum sigue con la misma política de defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Así que creo que en esa lógica vamos a seguir bastante cuidados. Y el respaldo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum es impresionante, ¿no? Arriba del 70%. 3 de cada 4 mexicanos están del lado de la presidenta y de la transformación. De la transformación. Mi querido Mercurio, pues ahí está. Empezaron los foros de la reforma al Poder Judicial. Por cierto, foros en los que no participaron ellos. O sea, porque sí veían muy lejos el que se pudiera hacer esta transformación del Poder Judicial, pero no participaron en los foros, los desdeñaron, como que dijeron, ¿para qué vamos a eso? Si al final no va a pasar, no va a pasar esta reforma, porque ni en sueños van a poder lograr la mayoría calificada. Y pues al final ahí estuvo, ¿no? Se realizó. Y por otro lado, un tema que se nos está escapando, lo de la sobrerepresentación también, Mercurio, porque ese fue el primer filtro. Antes de empezar incluso con lo de la reforma al Poder Judicial, era sobre esto, ¿no? Sobre la sobrerepresentación. Sí. Querían a través de la sobrerepresentación, pues ya ahora sí que tirar la parte de la reforma al Poder Judicial. Claro, porque si decían que estaba sobrerepresentado, no hubiéramos tenido la mayoría calificada. Entonces, el debate de la reforma del Poder Judicial no hubiera sido tan trascendental. Lo cual la verdad es que era una especie de tiro en el pie, porque si hubieran, por ejemplo, en un caso hipotético, convencido de que por alguna extraña y mágica razón no se aplicara la sobrerepresentación, los principales afectados iban a ser ellos. Si alguien está sobrerepresentado en el Congreso de la Unión, la oposición. Entonces, si estrictamente nos apegáramos a los distritos de mayoría relativa, la verdad es que Morena tendría un margen de acción también bastante poderoso. Y eso es lo que no estaban calculando en el argumento. Entonces, la gente no es tonta. Si le siguen apostando a que el pueblo es tonto, pero la verdad es que ese argumento hace agua porque su aplicación a rajatabla, y no solamente de manera convenenciera como ellos querían al régimen, pues les hubiera dado en la torre también a ellos. Entonces, la verdad es que la oposición no termina por aglutinarse y por organizarse, y se vio en este debate, pero se sigue viendo después, ¿no? Acaban de elegir a un criminal como líder del PAN.
el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, con lo cual revelan que no hay ningún cuadro ni ninguna posibilidad de reorganización pronta en la oposición. Y todo esto que hemos visto en el último semestre me parece que es un ejemplo de ello. Y ya, la verdad, para no ser redundantes, habría que decir que esto es un golpe muy duro a las fuerzas conservadoras, no solamente de México, sino a nivel internacional, que trataron de evitar a toda costa justo porque se les está quitando una de las dos pinzas más importantes que tienen para el famoso lawfare, y que vimos aplicado en América Latina una y otra vez. Se lo aplicaban a Lula, sucedió en muchos gobiernos latinoamericanos, cuando ya no tenían ninguna escapatoria, cuando la política les quedaba corta como les ha quedado a las derechas latinoamericanas durante los últimos años, metían recursos judiciales con tal de sacar al régimen y volver a lo que les era cómodo. Me parece que eso termina por explicar la desesperación con la que procesan ya a finales el hecho de que la reforma judicial pasó. Sabían que se estaban quedando... Porque esa última carta ya no la van a poder creer, ¿no? Se quedan sin una de sus herramientas fundamentales para tratar de garantizar estabilidad en los regímenes globales. Hay toda una discusión teórica muy interesante, pero la verdad es que eso es una fachada frente a lo que de verdad se estaba disputando, que era la posibilidad de construir un régimen verdaderamente democrático en donde al Poder Judicial, también dimanado del pueblo, no se le controlara con estas simulaciones de acotar sus funciones, que es como tradicionalmente se ha querido acotar al Poder Judicial. Al grado, por ejemplo, de que en Gran Bretaña se supone que está completamente acotado porque las instancias judiciales no hacen control constitucional, se hacen sede legislativa. Aquí Andrés Manuel le da la vuelta a ese problema histórico y dice, no, si el problema es de legitimidad democrática, pues vamos a darles legitimidad democrática. ¿Por qué nos estamos con esas vueltas de andar acotando funciones? Leto pone las urnas, lo pone la decisión de las varas. Se acabó. Como un ejemplo además ahorita vamos a hablar de Andrés Manuel, pero como uno de los ejemplos de uno de los políticos más democráticos que ha estado en nuestro país, que ha existido en nuestro país. ¿Querías decir algo antes de pasar a los altos? Sí, se me vino a la mente un ejemplo para entender lo del Mayo, que por cierto entre la ciudadanía todavía hay como un prejuicio de qué es lo que ocurrió ahí, si hay una defensa del Estado a un grupo criminal. Yo creo que el ejemplo de lo que hizo Joe Biden en Brasil, al prácticamente entregando, ya no siendo presidente, ya con las manos acotadas, ya Trump en la silla prácticamente, diciendo Ucrania pueden bombardear a Rusia. Con esa irresponsabilidad de un líder demócrata supuestamente progresista, sin calcular los daños que va a hacer, esa misma jugada, piénselo público, la aplicó en México. Y la aplicó en México también pensando en su elección, ni siquiera en los otros, la aplicó para justificar o dar un brío de legitimidad a que no hizo nada contra el crimen allá, se lo está diciendo su propia gente, no es algo que yo diga, su gente lo está diciendo, miren, tenemos a este tipo, lo trajimos nosotros, lo hicimos, con esa irresponsabilidad hizo eso. Y eso es lo que me vino a la mente ahorita pensando lo irresponsable que son tipos como Joe Biden que querían seguir en... Yo ya no creo ni siquiera que sea Joe Biden el que haya tomado como tal la decisión. Pues creo que él dejó de gobernar Estados Unidos desde hace ya un tiempo. Él también recibió un golpe. Pues él hizo en Brasil, ¿eh? En Brasil fue él que dijo, pueden bombardear, espantando a todo el mundo. Lo que diga. Salvando las proporciones es lo que hizo en México. Digo, sin querer entrar en una defensa de Joe Biden, yo siento que también ya la situación limitada que tiene, y lo digo con todo respeto, pero es claro la limitación que tiene ya por su edad. Me parece que no, ni siquiera es una decisión abiertamente de él, ¿no? Son de estos grupos a lo mejor fácticos de Estados Unidos que son los que verdaderamente gobiernan, pero que obviamente utilizan al que todavía es formalmente el presidente de los Estados Unidos. Oigan, pero septiembre vino con cosas muy fuertes, porque por un lado es el informe, el sexto de Andrés Manuel, es la despedida del presidente, es la invasión al Senado, sí, con la aprobación, por la aprobación de la reforma del Poder Judicial, la carta de Genaro García Luna y el gracias AMLO. Así que es un mes muy, muy potente. ¿Por dónde quieres entrarle, Eder? A pues todo estos últimos meses han sido tremendos por la carga emocional que ha implicado, ¿no? La salida del presidente López Obrador, su último informe, el triunfo de la doctora, la llegada de la doctora, han sido momentos en los que, por un lado, el pueblo en general se siente muy feliz, muy satisfecho, muy motivado para seguir empujando las grandes transformaciones. Eso fue lo que demostró en la jornada electoral. Están empujando este movimiento para que llevemos a cabo la gran transformación del Poder Judicial, pero por otro lado, pues la despedida del presidente, ¿no?
el haberle dado las gracias con todo el cariño, con pleno reconocimiento a su legado, pero pues al final de cuentas una despedida con el dolor que eso implica. Y todo lo que significa que él en su mejor momento de popularidad, con el sexenio más corto en la historia contemporánea, haya hecho lo que no hicieron durante los últimos 5 sexenios, y que además de lo eficiente que fue en la función pública, haya llevado a cabo un ejercicio cotidiano de politización y de rendición de cuentas a través de la mañanera, y que eso haya permitido mantener movilizado al pueblo que simpatiza con, y que incluso yo estoy convencido de que una gran parte del pueblo mexicano milita en la Cuarta Transformación Nacional. Siempre que se les requiere están, ya sea saliendo a votar, ya sea yendo a manifestarse, de muchas maneras, yendo a los círculos de estudio, hay muchas formas, pero con creencias son millones de personas, no están afiliados al partido, no es lo mismo estar afiliado, pero militan en la causa de la transformación, y que ese movimiento asumiera además con este espíritu democrático que se va nuestro mayor líder, y que en lugar de él llega una compañera que junto con todos y todas nosotros construyó este movimiento cuando nadie nos pelaba, cuando éramos minoría, cuando no nos querían abrir. Es la sucesora, que además con todas las características de una luchadora social de agenda del siglo XXI, a diferencia del presidente López Obrador, que representaba todas las agendas previas, ella ya viene a, sí, todo lo que él representa, más todo lo que ella resuelve como emparejar, ¿no? Proceso formativo. Y ya, Claudia, construir. Avanzar, construir. Segundo piso. Entonces, todo lo que representó septiembre me parece que tendrá que analizarse con mucho detenimiento, porque además justo en ese momento en el que vienen ya los cambios, yo estoy seguro que en Estados Unidos desde hace mucho sabían cuál iba a ser el resultado electoral, y el que hayan acelerado Biden y su grupo de poder, no solo el permiso para lanzar bombas de largo alcance en Ucrania, la manera en la que aquí vinieron a intentar intervenir con el secuestro del Mayo, luego más reciente, la forma en la que Ken Salazar confrontó al presidente López Obrador, ya en ausencia del presidente López Obrador, para presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum, son actitudes de un grupo que se sabe derrotado y que estaba intentando afianzar sus negocios. Esos son, en Estados Unidos no hay democracia, es una oligarquía, y cada una de las autoridades que llegan a los espacios de poder llegan representando a grupos empresariales. Pero es una victoria doble, porque es una victoria aquí nacional y también en Estados Unidos. Nosotros, conforme sigamos avanzando en el proceso con toda esta legitimidad, va a ser muy difícil que cualquier hegemonía nos quiera imponer nada. Hay que ponernos de acuerdo con los dos países de Norteamérica para la renegociación del acuerdo de libre comercio, en el contexto de que llega un nuevo grupo de poder que tiene una política distinta global, que seguro va a haber una desescalada bélica, pero también va a haber más presiones económicas en contra de China, y eso sí nos interpela a nosotros en el proceso del nearshoring. Habrá que adecuarse, pero esa adecuación no significa sometimiento. Entonces, toda la fuerza y legitimidad con la que el presidente López Obrador entrega el proceso, y con toda la fuerza, legitimidad y capacidad con que la presidenta Claudia Sheinbaum recibe el gobierno, me parece que es lo que le va a dificultar mucho a Trump o al grupo derrotado de Biden llegar a imponernos una agenda en México. Por más pataleas que están dando varias, va a ser muy difícil que nos logren imponer una agenda. Lo decía el presidente Andrés Manuel cuando hablaba de que la mejor política exterior es la interna. Y se estaba refiriendo justamente a esa posibilidad de confrontación con el mundo, de que si no estábamos fuertes internamente, muy probablemente no íbamos a poder asumir una lucha y una batalla frontal en contra de poderes extranjeros. Pero fíjense que me parece que es muy importante cómo en este mes de septiembre, cuando termina ya Andrés Manuel, el sexto informe. Pero vamos a comentarles de la pausa. Si te parece, Karen. Parece. Vámonos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso aunque usted no lo vea, estamos en nuestro especial, nuestro segundo especial, la segunda parte del especial de fin de año,
platicando de todo lo que ha estado aconteciendo en el último semestre de este 2024 que se nos está yendo. Y justamente nos quedábamos con Karen, porque a mí me da la impresión, Karen, que también el nivel y la intensidad de nuestras luchas como pueblo cada vez son mucho más frontales contra enemigos y adversarios que anteriormente no los identificábamos tanto como pueblo. Es decir, hace unos años no se hablaba de imperialismo, que más a propósito fue una palabra que se quitó de que no se hablara de esa lucha permanente contra el imperio, contra el imperialismo. Y conforme va avanzando la transformación y más se radicaliza, más es profunda, vamos tocando intereses que antes no tocábamos o no identificábamos. Y esto ha sido lo que ha pasado en el mes de septiembre. Por ejemplo, lo de la carta de Genaro García Luna acusando a López Obrador, ¿no?, de nexos con el crimen organizado, hablando también de la reforma al Poder Judicial, la invasión al Senado de manera violenta. Son una de esas reacciones del nivel de lucha que ya estamos teniendo como pueblo al estar enfrentando ya directamente intereses estadounidenses o del imperialismo, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Sí, esa carta en otro contexto y con un mandatario con una legitimidad nula, hubiese de inmediato, como Peña Nieto, como Calderón, hubiese sido catastrófica para el cierre de un sexenio. Eso no pasó en esta ocasión. Por uno, la aprobación y la legitimidad moral que tiene el expresidente López Obrador, y dos, por el nivel de politización del pueblo mexicano, justo lo que mencionas. Cada vez son más frontales las batallas porque cada vez más la población se sabe capaz de enfrentarlo. Septiembre fue vivir 5 años en un mes por todas las luchas que se llevaron a cabo y por todos los cambios estructurales que se implementaron. Quien diga que no hay transformaciones porque no vivió septiembre, es porque no vivió todo este cambio al Poder Judicial, es porque no vivió esta despedida, este cambio, esta estafeta que se cedió entre el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, y es porque no ha visto la férrea defensa que da la gente de abajo, el pueblo raso, el pueblo llano, a lo que cree que es la transformación. Y en este caso, pues ha estado encabezado por estas luchas, ¿no? El Poder Judicial, el tema de la mayoría, el defender la mayoría, claro que fue crucial en la participación de la gente. Porque si no se hubiese dado si no se hubiese respetado esta mayoría, se hubiese volcado a las calles. Ya vimos que se cuenta con la capacidad y que la gente no está dispuesta a ceder ni uno solo de los derechos que se han conquistado. No ceder, ¿no? Para nada. Y pues bueno, fue un mes muy nostálgico. Creo que aquí también se sentía un dejo de nostalgia en cada programa de septiembre, en donde nos despedimos mucho del presidente López Obrador, en donde recibimos también con los brazos abiertos a la primera mujer presidenta de la historia, y en donde estábamos con una sensación de felicidad y de tristeza a la vez, ¿no? Competían estos dos sentimientos, pero siempre mirando pues hacia adelante, ¿no? Con la esperanza de que se puede seguir profundizando en los derechos y de que cada vez se tiene que avanzar hacia ello. Más derechos para todas las personas y que el pueblo los defienda, porque al final eso es lo único que va a sostener una transformación. Así es. Jesús, ¿cómo viste la invasión violenta al Senado y la provocación abierta que hubo por parte del Poder Judicial como una resistencia e incluso de buscar alguna víctima mortal o alguna persona herida para poder desde allí articular su narrativa de que empezaba mal la reforma al Poder Judicial y poder el FEMA y el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, efectivamente. Una invasión, pero ese era solo el inicio de todas las manifestaciones violentas que se hicieron, declaraciones bastante golpistas por parte de los que estaban al frente de este, yo no lo llamo movimiento, más bien de esta reacción, ¿no? Porque así es, más bien es una reacción, no es un movimiento, pero ya cayendo en amenazas, en chantajes, amenazas abiertas por parte de los que estaban en la calle y de los propios ministros o exministros que estaban en los medios de comunicación. Pero tal vez una de las escenas más fuertes y más intensas de septiembre, que es una lluvia de sentimientos y de muchas emociones, fue la invasión al Senado, la toma al Senado. Yo creo que todo México estaba pendiente como nunca de lo que iba a pasar en el Poder Legislativo, específicamente ahí en la Cámara de Senadores. Haciendo un ejercicio de encontrar otros ejemplos en otros países,
creo que vimos el desarme, tal cual, del Poder Judicial, ¿no? Vimos esa arma que estaba guardando la reacción, algún sector retrógrada del país que a la menor atisbo de democracia dice pues que lo resuelva alguien más con mano firme y como quiera. Vemos procesos en Brasil, como lo hemos visto con los expresidentes, en Argentina, que solamente bastaba con una sentencia, lo estamos viendo ahorita con Cristina, ¿no? 6 años en el bote o no sé qué, un proceso rarísimo que tiene toda la intención de que no compita en las elecciones. Lo vimos con Correa en Ecuador, lo vimos en Bolivia, incluso lo vimos en Estados Unidos con Trump, ¿no? Con la idea de que no compitiera. Sí. Y lo que yo entiendo lo que quería o lo que estaba defendiendo el Poder Judicial era esa arma que ahora se la quitamos. Ya le quitamos esa arma de poder tener la última palabra en la decisión de la democracia y también encontrando un símil en nuestra historia. Mucho se habló, bueno, yo fui de esa generación, me imagino que algunos de ustedes también, que se cansaron, se aburrieron de estudiar la famosa alternancia democrática, que realmente nunca fue convincente, ¿no? Esa historia de la alternancia en el 2000. Yo creo que en septiembre de 2024 inició la verdadera alternancia democrática en nuestro país, con incluso con un cuento spicy, ¿no? Divertido, con un traidor del PAN que dio el voto para la 4T, la irrupción de gente que después descubrimos muchos de ellos no eran pueblo raso, sino eran operadores legislativos, de gente que dirige partidos políticos de la reacción, de la oposición. Realmente esta historia inicia muy, muy bien, ¿no? Debería haber alguien que se atreva a hacer una película de lo que ocurrió en septiembre. Un presidente diciendo adiós independientemente del nombre. Yo sé que es importante aquí, pero un presidente totalmente popular diciendo adiós, otra tomando el poder con un voto histórico, las Fuerzas Armadas ahí latentes, algunos exigiéndoles que intervinieran irresponsablemente. En fin, es una historia deliciosa. Epopeya épica. Exacto, de septiembre. ¿Tú cómo ves una epopeya, lo de lo que sucedió? La despedida de nuestro presidente, esta invasión, la carta de García Luna, el informe del presidente, bueno, pues el gracias, Andrés Manuel, hasta siempre. ¿Cómo lo viviste? Bien, la verdad es que fue un mes increíble. En términos históricos va a ser una cosa loca. Afortunadamente a quienes les toquen estudiar ese capítulo, a diferencia de nosotros, van a ver un capítulo mucho más interesante en sus libros de texto, esperemos todas y todos. Sí. Pero no dejaría pasar la oportunidad de refrendar la importancia del cambio de régimen. Creo que esto es paradigmático, como bien decía Eder hace ratito, esto básicamente senta un precedente con el que ya va a haber cada vez menos excusas para hacer lo mismo en otras partes del planeta, ¿no? El Poder Judicial, como uno de los 3 poderes que también dimana del pueblo, ya no tiene esta justificación histórica, ¿no? De que en términos técnicos era importante que incluso se le diseñara para tener de facto una función antimayoritaria, contramayoritaria, le decían. De hecho, incluso lo defendían como un elemento fundamental de la estabilidad del régimen, sin darse cuenta que el origen de eso no está en Montesquieu, está en los federalistas, con la deliberada intención de evitar que el pueblo llegara a tener lo que ellos llamaban una tendencia demagoga, ¿no? Y acabara con el régimen. Entonces estaba deliberadamente diseñado para garantizar que un grupo en el poder, llamándolo democracia, fuera el que controlara todas las cosas. Ese mito se rompe, se destruye por completo a partir de una mayoría histórica que abre la posibilidad no solamente del piloteo que estamos haciendo en México, sino también de otra clase de piloteos a nivel global, y eso lo cambia absolutamente todo. Y ya lo empezamos a ver. El presidente Petro en Colombia, por ejemplo, hace poquito dijo que una de las intenciones más inmediatas de su gobierno es impulsar una reforma judicial a la mexicana. No lo dijo así, pero básicamente está haciendo referencia. Fíjate que ahí, en eso, perdón que te interrumpa, que dijo Petro, también anteriormente cuando sale Andrés Manuel, él dice en un tuit, ojalá y me gustaría que cuando yo me fuera tuviera tanto apoyo del pueblo como lo tiene Andrés Manuel. Es decir, sí estoy de acuerdo en esto que están planteando ambos, pero sigo pensando que el factor más importante de este cambio y de este ejemplo que podemos dar a nivel mundial es el factor popular.
Y ese es donde si no funciona el factor popular, aunque haya fuerzas progresistas que lo deseen, incluso un presidente progresista como Petro, tratando de impulsar una reforma de esta profundidad, no va a funcionar si no tiene ese factor del pueblo. Entonces creo que el protagonismo también que ha tenido el pueblo en este sexenio, en el sexenio de Andrés Manuel y en lo que está iniciando el sexenio de Claudia, es también importante resaltarlo para llevar a cabo todos esos cambios que en América Latina se necesitan, sobre todo porque hay países que sí han vivido justamente la furia del Poder Judicial para... Completamente de acuerdo. Yo solo agregaría una cosa. Creo que son procesos que se retroalimentan. Porque el hecho de que haya un régimen popular y que se den esta clase de reformas también anima al pueblo a seguir involucrándose y a seguir defendiendo lo que asume como propio. Entonces, creo que estamos en general de acuerdo y más bien yo hablaría de una dinámica de retroalimentación en donde el pueblo responde siempre y cuando los gobernantes le respondan al pueblo, que es una manera muy sencilla de ver aplicado el principio de mandar obedeciendo. Que siempre el presidente lo dijo. Claro. O sea, con el pueblo todo, sin el pueblo. Es un pilar fundamental del obradorismo. Mandar obedeciendo tiene sus orígenes, pero hoy por hoy es uno de los principios fundamentales del obradorismo. O sea, sí hay un mecanismo para llegar a eso. Claro. Empezando por ese, ¿no? No fue improvisación, no fue como lo tratan de ver. Se improvisaron una reforma judicial, se improvisaron una venganza, perdieron articulación a un rey. Es una venganza. Todos los cambios más profundos o más radicales son una venganza personal de Andrés Manuel, que siguió Claudia por imposición, porque él sigue mandando y Claudia se somete. O sea, es de locos, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Oigan, nos vamos a octubre. Octubre estuvo también muy fuerte. Fíjense nada más, la toma de protesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de inmediato la misoginia terrible de los medios de comunicación. Yo dije, Claudia va a tener los mismos obstáculos que tuvo Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que con el agregado de ese machismo que van a ejercer la clase política, económica y también los medios de comunicación. La cifra de los 9 millones menos de pobres, que son como que prácticamente... el respaldo del humanismo mexicano, de por el bien de todos, primero los pobres, la toma de protesta también histórica de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, Clarita. Después viene la sentencia de García Luna y empiezan los amparos ilegales para frenar, aunque ya había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, que era una reforma constitucional, el intento golpista de la Suprema Corte de Justicia y de los medios de comunicación para llevar a cabo este proceso. ¿Por dónde quieres empezarle? Mira, esto de los amparos me llama mucho la atención porque vimos como la gran expresión de lo leguleyo, de toda esta lógica sectorial de un grupo formado desde las aulas para obtener y administrar palancas más que para buscar la justicia, que es el gremio de los abogados. Se van formando con este perfil y sacaron unas perlas que creo que sí vale la pena rescatar algunas. Por ejemplo, antes de que ganáramos la elección, antes de que iniciara formalmente el proceso, estaban con los diálogos estos de las mesas de trabajo previas a la reforma, el diálogo previo, y alguien, un buen ciudadano, se le ocurrió que los amparos tenían una debilidad porque no podían ampararse frente a la Constitución. Entonces lo que decidió este buen ciudadano samaritano, preocupado por la vida democrática de nuestro país, fue ampararse antes de que iniciara la reforma judicial contra la ley de amparos, porque no puede revisar la Constitución. Y de ahí se agarró Norma Piña para admitir recursos. Y de ahí se agarraron para estirar lo más posible la posibilidad de la judicialización. ¿Qué instancia abonó y le dio un poco de oxígeno a la oposición que ahora estaba siendo articulada desde la Suprema Corte de Justicia? Norma Piña se volvió en la gran dirigente de la oposición después del fracaso de Xóchitl Gálvez en el proceso electoral, pues la OEA a través de la CIF, que la CID estaba diciendo exactamente lo mismo, que había un riesgo con la reforma judicial de que se violentaran derechos, de que podía ser una regresión, que se podrían violentar acuerdos internacionales, y de ahí se fueron agarrando para intentar detener algo que ya era voluntad popular, que ya se había votado. Pero incluso
En la elección se votó con toda claridad, ya lo decía Mercurio hace ratito, la forma en la que ganamos los distritos de mayoría, el PAN, el PRI, todos los demás partidos, incluso alguno de los nuestros de la bancada, no es cierto, de la coalición, no, el resto de los partidos son partidos plurinominales. No ganaron distritos, son puros diputados que se obtuvieron por listas plurinominales. Y se quejan de la mayoría ficticia que construyó el movimiento. Para estas reformas, a diferencia de cuando fue el Pacto por México, gana Peña Nieto y de inmediato entran en la labor de cooptación a través de lana con los integrantes completo de todo el PRD y todo el bloque progresista de ese momento. Ahí es donde se da la ruptura del obradorismo con estos partidos. Nosotros, para llevar a cabo estas reformas, incluida la reforma judicial, solo tuvimos que jalarnos a este bloque a un senador. En el proceso de las reformas constitucionales, si juntamos las mayorías, la mayoría de los congresos locales que tienen que votar a favor de una reforma constitucional, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la Cámara de Senadores, son alrededor de 1,200 legisladores los que participan. Solo nos trajimos a uno del PRIAN, que es Yunes, y por eso dicen que nosotros tenemos una mayoría ficticia. ¿Ellos qué hicieron con el Pacto por México? En ese momento, ¿cuál fue la postura de la Corte? Se quedaron calladitos, a pesar de que ahí sí, con el Pacto por México, hubo, por ejemplo, una reforma laboral disfrazada de educativa en donde le costó vidas al sector magisterial y la Corte no hizo nada al respecto. Entonces ahora que les toca a ellos la revisión, ahora sí pretenden hacer este tipo de actividades leguleyas para frenar la reforma y la transformación judicial. El tiempo se nos está acabando, entonces tenemos un minuto y un minuto. A ver, Mercurio. Bueno, me parece que es muy evidente lo de los amparos, es una locura. Básicamente entraron en un desquicie brutal en donde revivieron una discusión que ellos mismos ya habían resuelto históricamente en términos técnicos. Históricamente, la propia historia de la jurisprudencia de su institución, es decir, del Poder Judicial y de la Suprema Corte, había dicho que no hay cláusulas pétreas y que no hay manera de revisar las reformas constitucionales más que por forma, y eso veremos, porque hubo también movimientos que decían que no. Entonces, a mí me parece que no es más que un reflejo de la desesperación que se estaban viviendo y estaban tratando de sacar un as bajo la manga tan inconsistente y tan poco convincente que ni siquiera a ellos mismos les convenció en el pasado. No iban a convencer a nadie. Luego dijeron que porque eran tiempos distintos políticos y sociales, ellos tenían derecho a cambiar esa interpretación con lo que habían hecho anteriormente. Con lo cual con lo cual la declaración de Claudia cobra todo el sentido. Estaban asumiendo un papel político, no jurídico. Exacto. Bueno, uno de ellos sí aceptó que sí era así, Claro. Uno de los más cinicotes. A ver, rapidísimo, Jesús, ¿con qué te vas ya de lo último? Están muy desacreditados los amparos. De hecho, yo traigo un amparo contra todos ustedes para que no puedan opinar. No hablemos más del tema. Y yo también me gustaría dar el paso a noviembre, diciembre, que es afortunadamente también contra esta campañita de la reforma y de la elección, hubo gran participación de solicitudes de alrededor de más de 20,000 personas quieren participar en la elección. 9,000 de ellas son jóvenes. Yo deseo por el bien del país, que eso es lo que deberíamos de ser todos, que esta nueva generación, estas nuevas personas que asuman estas altas responsabilidades, lo hagan bien y sean los mejores perfiles. Eso es lo que vimos al final del video. Incluso si se equivoca, porque somos humanos, se puede equivocar, será una equivocación del pueblo. No de una imposición ni de las élites, ni de que ellos decidan nuestros destinos. Y si nos equivocamos, lo resolvemos, lo cambiamos y vamos. ¿No? Puedes poner el volumen. Claro. Rapidísimo, mi querida Karen. Bueno, yo me quiero quedar un poquito en octubre con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sin lugar a duda fue una nueva puerta que se abrió para muchas niñas y para muchas mujeres. Ya estamos viendo a finales de este año que hay una política pública realmente enfocada en atender a las mujeres, como el sexenio pasado el presidente López Obrador bien lo marcó, por el bien de todos, primero los pobres, y se tuvo resultados tangibles, 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza. Hoy la apuesta de la presidenta Sheinbaum es atender a las mujeres y pagar esta deuda que todavía está abierta, que todavía está latente,
Ya estamos viendo avances en el Sistema Nacional de Cuidados y estamos viendo también la atención específica para las mujeres que no tienen en dónde dejar a sus hijos. Y sobre todo la reivindicación de ser ama de casa y de ser quien cuida. Muy bien, bien, importante. Bueno, pues el tiempo se nos terminó y el año también. Así que, fíjense, alguna reflexión rápida. Nunca como hoy tiene sentido aquello de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Yo creo que en este tiempo es donde más tiene sentido. Tampoco nunca como hoy tiene sentido el por el bien de todos, primero los pobres. Y tampoco nunca como hoy tiene sentido el arriba, los de abajo y abajo, los privilegios. Es, creo, en estas tres frases lo que ha dejado este 2024. Gracias, Mercurio. Gracias por todo. Gracias por este año. Gracias, querido. Te faltó hasta siempre, presidente. Hasta siempre, presidente. Gracias, mi querida Karen. Gracias, feliz año. Gracias, Eder. Siempre será bueno estar con Obrador. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Hoy es nuestro último programa del año. Esperemos que el próximo nos volvamos a encontrar. Que la pase muy bien. Felicidades.